Romanos nos traza la salvación de una manera maravillosa, real. Romanos 6:20, mira lo que dice más adelante. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo está escribiendo a los cristianos de Roma. ¿Está bien? Y les dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, número 1, y hechos siervos de Dios, número 2, tenéis por fruto la santificación, número 3, y como fin la vida eterna. Aleluya. Esto está tremendo, ¿verdad, mi hermano? Está terrible esto. Si hemos de tener la vida eterna y ser salvos de la condenación, antes tenemos que ser libertados del pecado, hechos siervos de Dios, santificados, y hasta el fin tendremos la vida eterna. ¿Fácil o difícil, mi hermano? ¿Qué dices? El camino de la salvación no es fácil, hermanito. No es como nos han enseñado y como nos gusta creerlo, porque nos conviene bien a nuestra carne, a nuestro orgullo. Pero mira estas palabras tan profundas, hermanito. ¿Cuándo acabaremos de penetrar en ellas? Me pregunto, ¿cuándo? Dios tiene que revelar esto a nuestros corazones para que al fin podamos comenzar a entender la salvación de Dios. David en el Salmo 101 dice: yo voy a entender el camino de tu perfección, es decir, de la salvación. ¿Cuándo? Cuando tú vengas a mí. Si David dice eso, ¿dónde estamos nosotros, hermano? ¿Será acaso que David no estaba en el camino de la salvación? Dime. Pero él se daba cuenta que tenía que entenderlo con su corazón y clama a Dios por ello. Nosotros no clamamos así porque ya nos consideramos salvos. Tú ya te sientes salvo. Y si alguien te pone en disyuntiva de tu salvación, tú dices, te enojas y dices: no, yo ya soy salvo. ¿Por qué? Pues así me dijo el pastor. ¿Verdad? Así dice el predicador. Es Dios que tiene que decírtelo, no el pastor ni ningún humano, es Dios. Para empezar. Pero mira, hermano, un solo texto nos va a poner de cabeza. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Si hemos de ser salvos de la condenación, tenemos que ser salvos del pecado. Allí está el problema. Ahí está el problema. ¿Qué es el pecado, hermano? ¿Qué es el pecado? ¿Tú sabes lo que es el pecado? ¿Qué es el pecado? Tenemos que aprender a definir con nuestro corazón, conforme a la palabra, qué es el pecado. ¿Quieres entenderlo, hermanito? Porque esto, para que pueda hacerse real, tenemos que entenderlo. Somos seres humanos. Dios nos ha creado, como dijimos la vez pasada, dice la palabra, somos almas vivientes, pero espíritus muertos. Cuidado. Muertos por causa del pecado.
Pero tenemos un alma viviente, tenemos una mente. Esa alma viviente tiene una mente que puede entender, y es por eso que Jesús dijo: óyeme, porque sí podemos oír, ¿verdad? Si oyes con tu mente, que es tu alma viviente, va a penetrar y va a dar vida a tu espíritu que está muerto. Es así como funciona. Por eso Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. La Biblia nos enseña, hermanito, lo que sucedió con el ser humano en el Edén. ¿Quieres saberlo? Porque sí lo sabes, ¿no? Pero hay que definirlo. La desobediencia del hombre fue tal grave, gravísima, que Dios lo echó fuera de su presencia. ¿De dónde fue echado el diablo? De la presencia de Dios. Dios creó el Edén, que es la presencia de Dios, y iba a ser el santuario de toda la raza humana. El Edén iba a ser el santuario, fue el santuario de Dios, su morada de Dios en la tierra. Pero cuando el hombre transgredió, desobedeció a Dios, Dios quitó su santuario y se fue de la tierra. Hubo separación entre Dios y el hombre por causa de su desobediencia. Pero algo terrible sucedió, mi hermanito. Voy a hablar muy general hoy. Ojalá lo puedas entender, ojalá. Dispón tu mente, no es difícil, sí lo puedes comprender. Si quieres, ¿no? Porque dice por ahí que no hay más sordo que el que no quiere oír. Esto que la Biblia enseña es una realidad, hermano. El problema es que no somos conscientes de ello y por eso ni en cuenta. Pero cuando el hombre desobedeció, dos cosas sucedieron, dos cosas graves sucedieron al hombre. Una, quedó culpable ante la justicia de Dios. Tú oíste aquí que habla de la justicia, ¿verdad? Romanos 3 en adelante habla de la justicia de Dios, la cual nos sentencia a toda la raza humana y nos declara culpables, reos de muerte eterna, con destino al infierno y luego al lago de fuego. ¿Será mentira eso, mi hermano? Dime. ¿No? Pero el hombre no lo cree. No lo creemos, hermanito. No lo creemos. La demostración de que no lo creemos es nuestra actitud. Con nuestra actitud demostramos que no le decimos creer en Dios, decimos creer en Cristo. Pero creer en Cristo es creerle a Dios. Y cuando Dios dice: tú eres culpable, reo de muerte, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Pero no le creemos. La raza humana, el ser humano, no le cree a Dios. Encogemos los hombros y decimos: no puede ser eso. Dios es amor. Se está popularizando mucho el falso evangelio, que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y los mismos cristianos llegan a decir: ¿cómo me va a enviar al infierno Dios si Dios es amor? Es más, ya hay iglesias de supuestos cristianos que están literalmente predicando que no existe el infierno porque Dios es amor. ¿Hasta dónde el diablo tiene agarrada a la iglesia de Jesucristo para destruirla? La apostasía que está predicha por nuestro Señor amado, ¿verdad? A tal grado. Cuando antes la iglesia romana iba a declarar que no existe el infierno porque Dios es amor, y ya lo hizo. El engaño del diablo está viniendo con tal fuerza y está reforzando la mentira que ya el diablo sembró en nosotros. No vas a morir, no vas a morir. Una mentira contundente, fuertísima,
creó una fortaleza terrible en la mente del ser humano. No vas a morir, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que lo comas, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal, la ciencia, y vas a ser como Dios. Y eso es lo que el diablo sembró en cada uno de nosotros, y está allí en tu corazón, aunque tú digas que no. Esa mentira está en tu corazón. No voy a morir, no voy a morir. ¿Cuál es el pensamiento de toda la raza humana? ¿Que va a morir o que va a vivir? El Salmo lo describe, dice: el ser humano piensa que va a vivir eternamente, da nombre a sus tierras y etcétera para perpetuar su nombre, porque cree que nunca va a morir. ¿Tú te has fijado los soldados cuando van a la guerra? ¿Has reflexionado un poquito en su actitud que toman? Dime tú si hay alguno de ellos que tiene miedo a morir. Ninguno de los que sale a la guerra piensa que en cualquier instante va a morir. No. Está la inconsciencia que puede salir con el fusil, con el arma, encararse y no sabe que una bala le va a atravesar y va a morir. Porque si lo supiera y tuviera conciencia, ¿tú crees que iría a la guerra? Dime. Pues no. De tonto va a la guerra. Pero no hay esa conciencia. Y si hay un poquito de ella, al contrario, lo han tergiversado, ¿no? Y dicen: yo voy a dar mi vida por mi patria. Pero eso es inconsciencia también. ¿Has oído de ese muchacho, de ese el niño héroe que se aventó de arriba del castillo? Agarró la bandera, se envolvió y se arrojó. ¿Por qué crees que lo hizo? Si hubiera tenido conciencia de la muerte, no lo hubiera hecho, ¿verdad? No hay conciencia de esa. No hay conciencia de esa verdad. El día que tú me desobedezcas vas a morir. ¿Quién piensa que al rato o mañana puede morir? Dime. ¿Tú piensas que mañana puedes morir? Dime. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque, pues, no sé ni por qué, pero yo sé que voy a durar hasta los 90 años. ¿O no es así? Eso quiere decir que no hay conciencia, porque la mentira del diablo penetró y cegó nuestro entendimiento, y desde entonces toda la raza humana, todos los delincuentes, etcétera, etcétera, no tienen conciencia y hacen y deshacen. No saben que van a morir. Y no solo van a morir físicamente, lo peor es que no saben que van a morir en el lago de fuego una eternidad. Porque si lo supiéramos, nuestra actitud cambiaría aquí ahorita. Cambiaría aquí ahorita. ¿Qué habría inmediatamente? Temor. Temor. ¿Qué habría en otro momento? Se produciría conciencia. Y eso nos llevaría a decir: ¿qué tengo que hacer para no ir ahí? Dímelo, por favor. Como hicieron aquellos a los cuales Pedro les predicó, ¿verdad? ¿Qué haremos para ser salvos? Gritaron, conscientes de la muerte eterna. Pero no somos conscientes de esa culpabilidad. ¿Quién se siente culpable delante de Dios? Dime. ¿Quién? ¿Qué ser humano dice: me siento culpable? Porque la culpabilidad, cuando pecamos, desobedecemos y somos verdaderos, está creciendo un poquito nuestro corazón en obedecer a Dios y pecamos. ¿Qué sentimos? No sé, dices: cara, estás medio mal entonces. Debes sentirte culpable.
David cuando pecó dice, soy culpable. Pero nosotros no nos sentimos culpables. Eso es inconsciencia, grande inconsciencia de lo que Dios dijo, vas a morir, eres culpable. Cuando un delincuente es declarado culpable en la corte, ¿qué es lo que el juez, bueno, en tiempos pasados, aquí no, pero ¿qué es lo que el juez lo declaraba? ¿Vida o muerte? Muerte. Sentenciado a la horca, a la guillotina, qué sé yo. Porque se le había demostrado su culpabilidad. Y Dios nos ha demostrado por la ley nuestra culpabilidad. Él envió la ley para demostrarnos esto. Dijo, les voy a dar una ley porque estos no se convencen de que son culpables delante de mí. Ellos piensan que son buenos, ellos piensan que todo está bien, fueron engañados, están cegados. Les voy a enviar una ley para demostrarles que son culpables. Y envió la ley y la ley nos demostró que somos culpables. ¿Por qué? Porque no podemos obedecer su ley. Cada ser humano que nace culpable delante de Dios. Pero no tenemos conciencia de ello. No. Con tal de que tengamos de comer y beber y logremos nuestros proyectos terrenales, poco nos importa. No lo sentimos, no nos sentimos culpables a menos que el Espíritu Santo nos convenza. Y si Dios no lo hace, tú te quedarás cegado y perdido para siempre. ¿Estás oyendo, cristiano? Si tú nunca has tenido conciencia de ello, no estás teniendo conciencia de ello, ¿qué crees que va a ser tu fin? ¿No te has puesto a pensar, hermano? Es con seriedad. David, ¿qué acabamos de leer ahorita? ¿Qué pregunta David? ¿Qué le pregunta a Dios? Enséñame cuál será mi fin. ¿Por qué David pregunta eso? Está la conciencia de su culpabilidad, de su maldad, que él pregunta, enséñame cuál va a ser mi fin, Dios. Y nosotros, a diferencia de él, ¿qué decimos? ¿Cuál va a ser tu fin? Si yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu fin? ¿Qué vas a decir? Mi fin es la vida eterna. ¿Por qué? Porque yo ya creí en Cristo y yo vivo bajo la gracia y soy salvo por la fe. Tú no entiendes eso, mi hermano. Si vas a saber entender un poquito de la salvación, antes tienes que entender y sentir que eres culpable delante de Dios, sentenciado ya desde que Dios le dijo, vas a morir. En ese momento Dios sentenció a toda raza humana, vas a morir. Y se cumplió. Y se sigue cumpliendo. Pero ¿verdad que eso no nos mueve, verdad, hermanito? Ese efecto de nuestra desobediencia, el primer efecto de nuestra desobediencia es que somos culpables. ¿Lo crees? No lo creemos, hermano. No lo creemos. Porque si lo creyéramos, oh Dios santo, despertaríamos. Dios, no es la guillotina la que me espera. No es la silla de eléctrica.
No es la inyección letal. ¿Qué es lo que me espera Dios? ¿Qué es lo que dice Dios que te espera? Oye bien, ¿qué es lo que dice Dios que te espera? La muerte eterna en el infierno. Ojalá fuera nada más la silla eléctrica. Ojalá fuera nada más la inyección letal o etcétera. No, mi hermano. Es las llamas eternas. Es el infierno. Es el lago de fuego lo que nos espera a todos. Pero ¿por qué no reaccionamos? Porque no hay conciencia. Te estoy demostrando. No hay conciencia. Es por eso que no despertamos, no reaccionamos. Decimos, bueno, oye, yo nunca había pensado eso, Dios. Entonces, no, ¿cómo? No puedo ya vivir así. ¿Cómo? Algo tengo que hacer, porque yo no voy a ir a parar ahí porque en cualquier momento Dios me quita la vida. ¿Y qué va a hacer de mí? No, Dios, eso no puede ser. Si empiezas a escuchar, algo se va a empezar a mover. Si en verdad escuchas, algo se va a empezar a mover dentro de ti. Y tu actitud va a empezar a cambiar. Hacia Dios, hacia ti mismo y hacia los demás. Hacia el diablo, hacia el infierno, hacia todo. La actitud va a empezar a cambiar. Es por eso que la palabra de Dios dice, los demonios creen. ¿Y qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen ellos? ¿No te has puesto a pensar qué es lo que creen ellos? Cuando vieron a Jesús, ¿qué le dijeron? ¿Qué tienes con nosotros? Has venido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, repite esa palabra. ¿Para qué? Para atormentarnos. Entonces, ¿qué es lo que ellos creen? Que ellos están siendo y van a ser eternamente atormentados en el lago de fuego. ¿Cuál es su actitud? Dice la palabra. ¿Cuál es su actitud? Porque creen ellos. ¿Cuál es su actitud? Tiemblan al ver a Jesús. Temblaban y saben. Y cada vez que la iglesia verdadera canta la redención, ellos tiemblan. ¿Por qué? Porque lo creen. El hombre tiembla. ¿Temblamos nosotros al oír esta sentencia? Dime. No. Entonces, ¿de dónde sacas que tú crees en Dios? ¿De dónde sacas tú que ya tienes fe en Cristo? ¿De dónde? Dime. No, mis hermanitos, estamos lejos todavía del reino de Dios. Te lo digo con toda conciencia. Estamos todavía lejos del reino de Cristo. Pero el problema es que no nos preocupa. No nos preocupa. Vivimos porque tenemos que vivir y no lo decimos, pero como dice Pablo, está en el extremo de la raza humana que dice: comamos y bebamos, que mañana tal vez moriremos. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a vivir la vida. ¿Cuál es la filosofía de la raza humana? ¿Cuál es? Vamos a vivir la vida. Si tú vas a un psicólogo, ¿cuál crees que va a ser su consejo? Dime, ¿en qué fundan su consejo ellos? Vive la vida. Disfruta la vida. Cambia tu pensamiento. Sé positivo y vive la vida. Disfruta la vida.
Ten pensamientos positivos, no tengas pensamientos negativos. Nunca pienses que vas a morir. No pienses que Dios es justo. No pienses ni siquiera que existe Dios. El Dios eres tú mismo. Dios eres tú mismo. Y cuando sales afuera y ves a la naturaleza, disfruta del río. El río es Dios. El árbol es Dios. ¿Enseñan así o no enseñan así? El engaño del diablo terrible. Pero a eso le llamamos ciencia, ¿no? Y conozco cristianos que son muy adeptos, muy fanáticos de ir al psicólogo. ¿Tú crees eso? Sí. Porque esto no nos alumbra. Tenemos que ir a los psicólogos para que nos alumbren, ¿verdad? Qué tristeza, hasta qué grado hemos llegado, mi hermano. Pero esa palabra está permanente. Dios es infalible, no cambia. Cambia el mundo, cambia el pensamiento de la raza humana, pero Él sigue diciendo: tú vas a morir, tú vas a morir, tú vas a morir. Mínimo, si tuviéramos un poco conciencia, porque lo vemos. Yo creo que ninguno de aquí ha visto el infierno, ¿verdad? ¿O sí? Ojalá lo viéramos, ¿verdad? Otro gallo nos cantaría. Pero sí vemos a los que están muriendo físicamente, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál es nuestra reacción hacia ello? Lo único que acertamos a decir: era tan bueno el compadre, Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Hay cafecito por ahí? Nos acercamos a la comadre. Dios le dé resignación. Resígnese. Pues sí, me tengo que resignar. Pues ¿qué le queda? Eso es todo. Ni siquiera nosotros, al ver el cadáver, pensamos: yo al rato voy a estar ahí. Ni siquiera eso nos mueve, hermano. No, tú tienes ya tu vida comprada. A ti no te va a pasar nada. Tú nunca vas a morir. Nunca te vas a enfermar, nunca va a pasar nada. No, hombre, no. Eso le pasa a los demás, porque no se cuidan, son tontos, no van al médico, no comen bien, etcétera. Pero a ti no, a ti no. Pues mira cómo estás, lleno de vida, mira nada más, ¿verdad? A ti no te va a pasar eso. ¿De dónde viene ese pensamiento? Del engaño del diablo, para que no tengas conciencia. Pero viene Jesús y dice: ten conciencia, vas a morir. Yo soy la vida, pero tú vas a morir si no crees en mí. Pero cuando dice cree en mí, está diciendo: créeme a todo lo que yo le di a los hombres desde Génesis. Créelo, porque ellos escribieron del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, si tú vas a creer en Cristo, le vas a creer en Cristo. Le vas a creer a Cristo. Lo que Él está diciendo desde Génesis: tú eres culpable delante de Dios. La justicia de Dios te sentencia al lago de fuego, a la muerte física y a la muerte espiritual eternamente. Cámbialo. 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 Cámbialo, mi hermano. Quítalo. Bórralo. ¿Crees que con nuestra indiferencia lo vamos a quitar? ¿Crees que con nuestra falta de conciencia lo vamos a quitar? No. Si Dios está hablando para que nosotros le creamos, y quizá oyendo
seamos salvos de. ¿No? Pero no queda ahí todo, mi hermanito. No. Otra cosa terrible sucedió. Si fuera eso solamente, tal vez podríamos pasar por alto lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero aquí Romanos dice algo tremendo. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del lago del fuego, dice, ¿o de qué? Entonces, ¿qué otra cosa sucedió? Hoy están aprendiendo. Escucha con atención. El pecado entró en nuestro corazón y nos corrompió, nos cegó, nos quitó la conciencia de Dios y morimos. El pecado, el veneno de la serpiente. Tú sabes que toda serpiente, para matar, ¿qué es lo que inyecta? Esa serpiente al morder a Adán, ¿qué le inyectó? Veneno. ¿Cómo se llama ese veneno? Pecado. Y ese veneno está dentro de todo ser humano. Por un lado es culpable por su desobediencia, pero aparte de ello, su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo se corrompieron, se contaminó porque el pecado entró en el corazón. Mira lo que dice Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, el pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado, ¿qué vino? La muerte. ¿Estás entendiendo? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué entonces? Satanás, para matarnos, ¿qué es lo que nos inyectó? Pecado. ¿Sí? Y todo aquel que es mordido por una serpiente, ¿qué es lo que tiene que hacer para que no muera? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se hace inmediatamente? Llevarlo al médico. ¿Y qué es lo que hace el médico? Agarra una inyección y le pone y le dice, le tenemos que inyectar vida. ¡Pum! ¿Eso hace? No. ¿Qué es lo que hace? Inyecta un antídoto que mate, destruya el veneno. Porque si el veneno no es destruido, ¿qué pasa? Se va a morir. Es exactamente nosotros. Si nosotros no vamos a morir o no hemos de morir, ¿qué es lo que tiene que hacerse primero? Destruir el veneno que está dentro de nosotros. Dos cosas entonces están por resolverse. Una, nuestra culpabilidad y nuestro estado en que estamos. ¿Cuál es nuestro estado que define la palabra? Oye, de remate estamos perdidos, hermano. Culpables por nuestra desobediencia. Con el pecado adentro, corruptos, corrompidos. Ese es el estado del hombre. ¿No? ¿Lo sabías?
No, pues claro que no, nadie lo sabe, a menos que Dios no lo diga. ¿Por qué los predicadores no están diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo dice? ¿Por qué los predicadores del Antiguo Testamento y del Nuevo lo dicen? ¿Por qué los predicadores actuales no lo dicen? ¿Por qué? ¿Por qué solo predican? ¿De dónde, a partir de dónde comienza la predicación actual del falso evangelio? ¿A partir de dónde? ¿De esto que estás oyendo, que Pablo enseña, que Pablo predica? ¿O a partir de Cristo? ¿De dónde se predica? A todo mundo, vengan a oír, Cristo murió por ti, Cristo murió por nosotros, Cristo por vida eterna. Y el cristiano dice, vida eterna, murió por mí, porque pues sí me han enseñado que voy a morir, pero ¿por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero Cristo da vida. Bueno, si Cristo da vida, voy por Él. Ay, Dios, ¿cómo crees? Dios es amor, Dios te ama y envió a su Hijo Jesucristo. Y así está escrito, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que cree en aquel que todo el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no quiero perderme, tal vez dice la persona, yo quiero ser salvo, pero ni entiende perdido de qué, ni salvo de qué, pero ya aceptó a Cristo, ya es salvo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué eres salvo? ¿Por qué tienes que ser salvo? Pregúntale a esos cristianos que se dicen cristianos, o fácil, pregúntate a ti mismo mejor, ¿no? ¿De qué soy salvo? ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué o qué? Pues quién sabe, pero Cristo me ama. Y si Cristo me ama, pues entonces pues voy a ser salvo. Ah, bueno, pues sí, Señor, te acepto. Pero no hay conciencia. No hay conciencia. No hay conciencia en tu corazón. Solamente te gustó oír que Cristo murió por ti y que te va a salvar. Pues eso lo creen muchas religiones, hermanito. Los romanos, ¿qué le dicen? Ya eres hijo. ¿Hijo de qué? De Dios. Vas a salvo. Ya no eres del diablo. Cielo, la persona de allí, del diablo. ¿Dónde estará el diablo? Quizá dónde está. Ay, no lo llames, porque quizá dónde está, pero ahí está. ¿Qué más? Ahora, ya es bautizado, ya es cristiano, ¿verdad? Pues es exactamente así nosotros. Pero vea, pregúntale a uno de ellos, oye, ¿tú sabes por qué vas a morir? ¿Sabes por qué vas a morir? ¿Sabes qué es la muerte? ¿Sabes quién te sentenció a la muerte? ¿Sabes lo que produce la muerte? ¿Sabes lo que significa la muerte? ¿Qué te va a decir? Pues ellos y nosotros estamos exactamente igual. ¿De qué eres salvo, hermano? ¿Por qué vas a ser salvo? ¿Por qué tienes que ser salvo? Dime, ¿tienes conciencia de ello? Pero aquí estamos, ¿no? Cantando y gritando y alabando y declarando y confesando y sintiéndonos ya profetas y haciendo, pero no conoces ni el ABC de por qué o para qué eres salvo o de qué. Está la ignorancia en que está el pueblo de Dios que no conoce su salvación. Pero esto que el Pablo enseña, se lo enseñó a la iglesia de Roma para que también nosotros lo aprendiéramos. Pero a ti no te interesa esto, porque ya eres salvo. ¿Cómo crees, mi hermano? ¿Cómo crees? Mi pueblo está perdiéndose porque le falta conocimiento. Tenemos que tener conciencia de nuestra posición delante de Dios y de nuestro estado delante de Dios. De otra manera, tú no vas a entender lo que es y por qué y para qué es la salvación.
Los demonios sí saben. Ellos saben más de nosotros que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué van? ¿Por qué van a morir? Nosotros no lo sabemos. Entonces, Dios envió su palabra para decirnos la verdad y le reveló el Espíritu de Cristo, le reveló a Moisés y le dijo: escribe lo que sucedió en el Edén, para que la raza humana sepa cómo está su condición. Somos culpables delante de Dios y nuestro estado es de pecado, corruptos. Y más de eso, la Biblia dice: somos esclavos del pecado. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Te has puesto a pensar? Nosotros, los que nos decimos libres, no somos libres. Satanás se engaña, dice: libérate, 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 haz esto, ya déjalo a tus padres, déjalo, están achapados a la antigua, tú libérate. ¿O no es así lo que él dice, el diablo, a los que se están iniciando en la desobediencia? Dime. No es lo que oyes cuando vas a una reunión o lo que oyes en tu mente cuando estás en cierta situación. Libérate, libérate, ya quítate esos porque te cansa, te vas a sentir mal, no disfrutas, disfruta la vida, libérate. Ese es el engaño del diablo, porque la palabra de Dios está diciendo, Jesús le dijo: vosotros sois esclavos ¿de quién? Del diablo. ¿Y qué fue la reacción de aquellos supuestos pueblos de Dios? ¿Cuál fue su reacción? La misma que nosotros estamos teniendo, de enojo, de resistencia, de rebelión. Oye, ¿qué te pasa? Si yo soy descendiente de Abraham, ya me circuncidé, estoy bajo el pacto, etcétera. Entonces, ¿por qué dices que soy esclavo? Sí, tal vez te has circuncidado y estás bajo el pacto, pero tú sigues siendo esclavo del pecado. Porque todo aquel que hace pecado se demuestra que es esclavo del pecado. ¿Y quién no hace pecado? ¿No? ¿Quién no hace pecado? Primera de Juan dice: si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Mentimos y la verdad no está en nosotros. Y hacemos a Dios mentiroso. Porque sí, hemos pecado. ¿Ah? Lo cual demuestra nuestro estado terrible. Somos esclavos del pecado. Y es por eso que en Romanos, como acabamos de leer, dice: y habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y como fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Qué largo proceso, ¿verdad, mi hermano? Está muy largo el proceso, muy difícil, muy cansado, muy cargado. Tú no tienes tiempo. Aquí nos está enseñando lo que Corintios 1:30 nos enseña y lo resume. La salvación consiste de justificación, santificación y al fin la redención. La salvación es un proceso, hermano. La salvación no es un acto único e instantáneo. La salvación es un proceso largo. Aquí Pablo nos lo enseña de otra manera. Antes, si vas a ser salvo de la condenación eterna, ¿de qué tenemos que ser salvos primero? Dice Romanos. ¿Sí lo leíste? Ya están cansados. Esto les resulta muy pesado, ¿verdad? Esto era lo normal que se predicaba en los tiempos antiguos de los apóstoles. Fíjate. Y esto nos cansa. ¿Cómo estará nuestra condición, verdad? Los primeros cristianos, cuando leían eso: léenos, van a leer la carta de Pablo que acaba de llegar. Todos reunidos felices oyendo la carta de Pablo.
¿Los pastores serían tan neófitos como nosotros? No, ellos conocían, leían la carta y se les explicaban a los demás. Verdaderos pastores preparados, maduros, enseñados, como dice Hebreos, maduros porque saben discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo son nuestros pastores hoy en día, cristianos? Dime. ¿Nos enseñan estas cosas? No. Hoy estas cosas tienes que ir a la universidad si quieres aprenderlas teológicamente. Dios santo. ¿Qué? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando veo en eso, Dios santo, si tú no haces algo, estamos perdidos. Dios tiene que destruir ese orgullo. Dios tiene que destruir ese orgullo que Satanás metió en nosotros y que nosotros alimentamos día con día. De otra manera, tú no vas a ser salvo, cristiano, aunque estés aquí y hayas aceptado a Cristo millones de veces, aunque hables de la fe y hables de la gracia y cantes de la fe y cantes de la crucifixión, etc. No vas a ser salvo hasta que seas libre y salvo del pecado. Punto. Punto. ¿Estás oyendo? Pablo nos dice exactamente, Romanos 6, vuelve otra vez a Romanos 6. Romanos 22:6, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Primer proceso. Segundo, y hecho siervo de Dios. Tercero, santificación. Cuarto, al fin, la vida eterna. ¿Cuántos quieren ser salvos de verdad? ¿Cuántos quieren ser salvos de verdad? Entonces, antes de ser salvo, ¿qué tiene que suceder? Nos gusta mucho el primer paso y aún eso ni siquiera lo entendemos, lo que es la justificación. La justificación, es decir, Dios nos va a perdonar y cuando te perdona, tú dejas de ser culpable. Sencillo, ¿verdad? No hay tanto problema en ello. Suponiendo que el proceso de la conciencia, como el publicano, te sientes culpable verdaderamente. La obra de Dios está penetrando en tu corazón y comienzas a sentirte culpable como David. Como David. Aquí está el ejemplo para que sepas. Por eso les he invitado los jueves y los sábados. Lean los salmos para que conozcan, vean el corazón verdadero de un verdadero cristiano. No de los falsos cristianos actuales que se la pasan alabando alevosamente, actuando alevosamente. La justificación, la sangre de Cristo, la gracia, oh aleluya, etcétera, etcétera. No, David no hacía eso. David antes se condenaba y sabía que estaba bajo juicio de Dios. Y así oraba. Así oraba. Todos sus salmos son: Señor, libérame, sálvame, redímeme, perdóname. Sálvame, libérame, redímeme, perdóname. Esa es la oración de David continuamente. Pero ¿cómo nos han enseñado a orar a hoy? ¿Cómo? Tú ya eres salvo. Tú declara, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos remate equivocados, cristianos. Un verdadero cristiano que está siendo convencido por el Espíritu Santo de que es culpable, nunca va a orar así. Siempre va a pedir todos los días misericordia. Siempre va a pedir todos los días perdón. Siempre va a humillarse delante de Dios para que Dios no lo mate.
porque Dios te puede matar en cualquier instante. Por eso Jesús dijo: yo le voy a enseñar a quién deben de temer. No le teman a los que matan al cuerpo y demás no pueden hacer. Teman a Dios, porque Dios mata, Dios castiga, Dios hace juicio, Dios se enoja, Dios no escucha. Ese es Dios. Dios no solamente es amor, Dios es justo y mata. ¿Por qué mejor no cantamos: Dios, eres justo y matas? Porque no nos gusta. Mejor cantamos: Dios, eres amor y tú perdonas. Pero ambas cosas son verdad. ¿Pero qué nos gusta más cantar? ¿Que Él mata o que Él da vida y perdona? ¿Qué nos gusta cantar? Solo cantamos una parte. Ese no es el verdadero evangelio. Deberíamos de cantar las dos cosas, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado. David dice: yo soy pecador. Tú dices la verdad. ¿Para qué? Para que seas justificado cuando tú juzgues. ¿Por qué no santificamos a Dios diciendo que Él es justo y que Él mata? Mira, ni siquiera dices amén. Pero si yo te digo: su misericordia es para siempre. Amén. ¿Por qué no dices amén cuando decimos y dice la palabra: Dios castiga y mata? Porque no hay conciencia, hay orgullo en el corazón. Yo no voy a declarar eso. Yo voy a declarar solo que Cristo es amor y Él es mi Salvador, etcétera, etcétera. Pero no voy a declarar que Él mata y Él castiga, no. Pero el verdadero corazón humillado, como David lo dice, y le dice: no me mates, Dios. Lo dice literalmente: no me mates, Dios. Salva mi alma de la muerte, dice. No me entregues a la muerte como los condenados a muerte. No me olvides, dice. ¿Tú oras así? Entonces, si tú no oras como Dios enseña, ¿qué eres? ¿Qué eres? Pero eso no te mueve. Eso no te mueve. Tú estás aferrado de que no matas, no haces cosas malas. Pero no has entendido otra cosa, otra verdad que acaba de enseñar la palabra. El pecado está en tu corazón. Aunque nunca mates, nunca robes, nunca forniques, nunca mientas, el pecado está en tu corazón y estás destinado a la muerte. Se acabó. Eso dice Dios. Y si lo dice Dios, yo lo creo. Yo lo creo. Así como el pecado entró por un hombre, el pecado entró. No solamente es culpable, sino el pecado está adentro. ¿Por qué nos enseña estas verdades fundamentales para que podamos después entender lo que es el perdón y entendamos lo que es ser libertados del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír que Dios mata, que Dios castiga y que hay un infierno. No quiere oír que somos culpables. No quiere oír que tenemos el corazón corrompido, abominable, atestado de pecado. No lo quieres oír porque tú te sientes bueno y condenas a los demás que han pecado según tú. Y estás dispuesto a murmurar, a chismear, a juzgar, porque no tienes conciencia de ti mismo. La manifestación inmediata de aquel que no tiene conciencia empieza a juzgar y a tender el hilo a todos, porque no tiene conciencia de sí mismo. La murmuración y el chisme se siembra en el corazón de esa persona, de esos falsos cristianos. Instrumentos del diablo son. No son instrumentos de Dios. Aquí dice: libertado. Si quieres ser siervo de Dios en verdad, ¿qué es lo primero que tiene que suceder en tu vida? ¿Libertado de qué?
del pecado. Si no eres libertado del pecado, tú no puedes decir que eres siervo de Dios. Estás de remate mal. Y no te estoy hablando de una función, eso es otra cosa. Siervo en espíritu. En tu casa, en la calle, en la iglesia, donde sea, siervo de Dios. Tenemos que ser hechos para servir a Dios en espíritu y en verdad. La función es resultado de ello. Pero no, tú no sabías esto, ¿verdad, mi hermano? Gracias a Dios que lo estamos sabiendo hoy. Dios nos está enseñando algo tremendo, grande, algo maravilloso, Dios. Oro a Dios, ora, que estas enseñanzas salgan a la luz con el poder del Espíritu Santo. El diablo trabaja en querer destruir esto, pero Dios va a hacer que esta palabra salga, porque la verdad se tiene que oír. El pueblo que conoce a su Dios se va a levantar y va a actuar y va a destruir la mentira del diablo. La verdad tiene que triunfar. La espada que tenemos es la verdad de Dios, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra, la verdad de Dios. Pero esa verdad tiene que morar en tu corazón. Esa verdad tiene que penetrar en tu corazón. Esa verdad tiene que hacerse real en tu corazón. De otra manera, tú no te atrevas a decirla, porque te va a condenar a ti mismo. Mas siendo libertados del pecado, mas siendo libertados del pecado, suponiendo que hayas sido perdonado de verdad, justificado y resuelto tu culpabilidad, todavía falta otra cosa. ¿Qué es? Tiene que ser resuelto el problema que está en tu corazón. ¿Cuál es? El pecado tiene que ser extraído de tu corazón. Eso es una realidad, cristiana, que tenemos que experimentar. Ese proceso Corintios lo define como la santificación, que tú ni yo podemos evitar. Nosotros queremos, si acaso hemos experimentado la justificación, si acaso, y me atrevo con más fuerza a decir, la gran mayoría no hemos experimentado la verdadera justificación, porque ni siquiera sabemos cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Tú lo sabías? ¿Verdad que no? Tú no sabías que desde que naces eres culpable delante de Dios, hagas lo que hagas, y nada lo va a cambiar. Segundo, ¿te has sentido culpable? Dime. No. Y no te estoy hablando de sentirte culpable por los hechos que ahora haces. No, esa no es la culpabilidad que tiene que suceder en primer plano. Es la culpabilidad que viene desde Adán. Pero ¿cuál es la respuesta? Yo no estuve ahí. ¿Por qué soy culpable? El culpable es Adán. Él es el culpable, yo no. Y Dios está diciendo, por cuanto todos pecaron. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Créele a Dios. Entonces, si todos pecamos desde Adán, ¿qué somos entonces? Culpables desde entonces. Pero tú has tenido conciencia de ese pecado desde Adán. De eso tenemos que ser convencidos, hermano. Ser convencidos de tus pecados es más fácil porque los vemos, los sufrimos, los sentimos. Pero ser convencido del pecado de Adán, desde Adán, es otra cosa, cristiano. ¿Ah? Dime. Suponiendo que tú no hubieras pecado, y lo dice la gente, lo decimos en todos, de alguna manera lo decimos. Yo no le he hecho mal a nadie.
¿verdad? Yo he vivido una vida feliz, en paz. Yo no le he hecho mal a nadie. No he hecho lo malo. Me he echado 2, 3 copitas nada más, y eso cada Navidad, fin de año, pero no me he hecho nada malo. ¿Qué quiere decir eso? Como dicen por ahí, convéncelo. Anda. Convéncelo, convéncete tú. Ah, Dios. Dios santo. Yo le doy gracias a Dios por esto. Como todos, ¿no? Los predicadores hacemos nuestro bosquejo. Tontos, ¿verdad? No es que esté mal. Estoy allá arriba. Señor, ¿qué quieres? Aquí está ya mi bosquejo, perfecto. Vengo caminando acá llorando, dice el Señor, solo vas a decir lo que yo te digo. Haz afuera tu bosquejo, mi bosquejo está, tu bosquejo está en la palabra. Gracias a Dios por ello. Mi bosquejo te iba a presentar casi lo mismo, pero de diferente manera, y dice Dios, no, es como yo digo. ¿Qué lo vas a hacer? Padre, gracias. Gracias, mi Señor amado. Este pueblo tenemos que entender, tenemos que conocer la salvación de nuestro Dios. Tenemos que ser salvos en verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Tiene que brillar la salvación de Dios aquí en nuestra vida. Pero si vamos a ser salvos del infierno, antes tenemos que ser salvos, libertados del pecado que está morando dentro de nuestro corazón y que se manifiesta por medio de la carne, por medio de nuestros miembros. ¿Estás oyendo? El agente donde se manifiesta el pecado son nuestros miembros carnales. Todo. Allí se manifiesta el pecado. El pecado está en la carne, dice Romanos 6. Y la sede donde mora es el corazón. Ya lo hemos leído, Romanos 1:26. Estando atestados de qué, dice Romanos. Ahora nos dice Romanos nuestro estado en que estamos. Romanos 1:29. Y estando atestados, llenos pues. ¿En dónde? En el corazón, hermano. Ahí está la sede de todo. Jesús lo dijo. Del corazón salen los malos pensamientos. Las malas acciones salen del corazón. Y tú no lo puedes evitar porque está dentro de ti. Y ese es más poderoso que tú. Así es que no hables alevosamente. Si tú vas entendiendo esto, tu cabeza se va a agachar y vas a decir como David y como dice Romanos, para que toda boca se cierre. Para que toda boca se cierre y no hable alevosamente. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Definición de quién es esto.
¿A quién está definiendo el Espíritu Santo? ¿A los changos o a nosotros? Nos está definiendo a cada uno de nosotros lo que somos y llevamos dentro. Ahora levanta tu boca y di: yo soy salvo, Señor, amén, yo estoy bien. Dilo. Me lo puedes decir a mí. Yo te digo que lo digas frente a Dios. Dilo. Di que estás bien. Di que estás bien. Di que eres bueno. Di que ahí la llevas. Di que ahí más o menos la haces. Dilo. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. No hay justo ni aun uno. No hay ninguno bueno. Estamos llenos de esto. A eso di amén. Sea Dios justificado en ello. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Estás oyendo la verdad. Si esto no te convences, estás fuera del reino. Podrás estar aquí, pero estás fuera del reino cristiano. A donde vayas, tú llevas adentro esto. A la iglesia que vayas, tú llevas adentro eso. Al lugar donde vayas, para distraerte, para no olvidar, para no pensar, para no sentirte cargado, no sentirte presionado, llevas adentro esto. Te metas donde te metas, llevas adentro esto. Podemos agarrar hojas de higuera y ponerlas afuera para cubrir esta vergüenza, pero nunca la podremos quitar. Nunca. Y eso es lo que hemos hecho. Agarrar hojas de higuera para descubrir esta indecencia, pero nunca la podremos quitar. Nunca. Agarramos las hojas de la religión, las hojas del formalismo, las hojas del legalismo, y nos las ponemos y decimos: ya soy cristiano. Y Dios dice: estás mal. Yo conozco tu corazón, estás lejos de mí. Tú sigues siendo esclavo del pecado y por lo tanto esclavo del diablo. ¿Dices amén? Juan 8. Aleluya. Hoy yo no quiero acabar. Hoy el Señor nos está enseñando maravillosamente. Hoy estamos dando un paso más para acercarnos a la salvación de Dios. Romanos 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: ¿tú has creído en Él? ¿Tú has creído en Él? Pues entonces específicamente esto es para nosotros, los que decimos que hemos creído en Él. Ahora va a decir: tú creíste en mí, perfecto, pero ahora debes de saber una verdad, dice el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús sienta un fundamento inconmovible, su palabra. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado. ¿Hay alguien que no haya hecho pecado desde Adán? Menciónalo. Solo hubo un hombre, ese es Jesucristo, sin pecado. Pero desde Adán todos somos pecadores, porque llevamos el pecado dentro. Por lo tanto somos esclavos del pecado, porque nuestras acciones
lo demuestran. ¿No te convence eso? Jesús está poniendo una prueba contundente para que te convenzas que llevas el pecado dentro. ¿Cuál es? Que tú has hecho pecado. ¿Puedes decir que no? Atrévete a decirlo. Anda. Atrévete a decir que tú no has desobedecido, no has pecado. Atrévete. Entonces, si no te atreves a decir eso, ¿qué debes de atrever a decirte entonces? Asumir lo que Jesús está diciendo. Si tú no puedes decir que no has pecado, entonces quiere decir que has pecado. Entonces, si has pecado, tienes que admitir, ¿qué cosa? Que eres esclavo del pecado. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices? Es por eso que no hay oración, no hay búsqueda de Dios, no hay verdadera alabanza, no hay verdadera adoración, no hay verdadero servicio, no hay nada. ¿Por qué? Porque seguimos siendo esclavos del pecado. ¿No? La salvación no se ve en nosotros. Somos religiosos, nada más, legalistas, el único que somos. Pero no hemos sido libertados del pecado. El chisme, la murmuración, el juzgar, acusar, toda la lista que acabas de oír está dentro de nosotros y se manifiesta. ¿Por qué no hay amor entre nosotros? ¿Por qué no hay unidad espiritual entre nosotros? ¿Por qué? Porque no hemos sido libertados del pecado. Así de sencillo. Ahora la pregunta es, ¿crees que puedes llegar al reino, ser salvo de la condenación eterna, si antes no eres libre del pecado? Dime, cristiano. Dime. Imposible. Tú no puedes cambiar el orden, aunque te lo haya predicado el más grande predicador del mundo. Aquí estás oyendo a Jesucristo. Es Jesucristo que te está hablando en su palabra y te está diciendo: vosotros que practicáis el pecado, yo les digo la verdad, ustedes son esclavos del pecado. ¿A quién le vas a creer? ¿A los grandes predicadores grandilocuentes que están diciendo mentiras, o le vas a oír a Jesucristo? Entonces, si entiendes esto, ¿qué debes de hacer? Número 1, acéptalo. Número 2, humíllate. Humíllate rápido. Rápido, humíllate. Deja tu fanatismo, tu legalismo y toma una actitud de contrición como David. Porque él lo declara y dice: en pecado me concibió mi madre. Bien que el oculto fui formado, pero tú viste todas las cosas que están anotadas en tu libro. Pero hay una cosa que no estaba en tu libro. ¿Qué era? El pecado. El pecado. Tú nunca programaste eso para mí. Dios programó para nosotros vida y vida eterna. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, lo creó para su gloria, para tener comunión con Él y que Él habitara en su presencia. Pero nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. En nosotros, en Adán, óyelo bien, en Adán habitó la gloria de Dios. ¿Puedes entender esto? En él habitó la gloria, la presencia de Dios, y esa gloria, esa
presencia de Dios iba a crecer, 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 crecer hasta lo infinito, porque Dios es infinito. ¿Estás oyendo? Dios es infinito. Dios nos creó para su gloria. Pero obedecimos al diablo y nos convertimos no llenos de la gloria, vacíos de la gloria y llenos de la maldad. Es terrible, hermano. ¿Cómo crees? ¿Cómo quieres manejar tu salvación? Si lo entiendes un poquito, ¿cómo quieres manejar la salvación? Señor, ya te acepté, ya me bauticé. Y desde entonces ya no voy a tomar, no voy a bailar. ¿Y eso qué? El pecado está dentro de ti. Todo hombre lo intuye. Y los hindúes lo que hacen. ¿Has oído de Buda? Pues Buda borrachera, dice por ahí, ¿verdad? Buda, según esto, fue iluminado y estuvo en meditación hasta que al fin tuvo la iluminación. Porque el ser humano busca de alguna manera ser libertado de ello. Por meditación, por invocación de los dioses, etcétera, etcétera. Por ritos. Pero ¿qué dice aquí? Esto es maravilloso. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. No. Óyelo bien. El esclavo no va a quedar en la casa de Dios para siempre. Puedes estar aquí, pero vas a ser echado fuera, como fue Adán. El hijo sí queda para siempre. ¿Estás oyendo? Los únicos que quedarán son los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que han sido libertados del pecado. No hay manera de cambiarlo. Y luego Jesús, poniéndose como el primer hijo, el primogénito, dice: así que si el hijo, ahora va a hablar de él, si el hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que te puede liberar? Nos puede liberar del pecado de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el problema. Si no entendemos esto, primero, no entendemos cómo lo va a hacer. Se oye bonito y es verdad, y podemos decir amén, pero no lo entendemos. Se oye muy bonito que diga: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se oye muy bonito, pero el que Cristo, el Hijo, haga eso es otra cosa. Eso está en chino, mi hermano. Solo unos cuantos lo van a experimentar. Primero, porque son solo unos cuantos que los que van a admitir, se van a humillar, se van a quebrar y le van a decir: Jesús, hoy acabo de oír una verdad. ¿Cuántas veces he querido dejar de pecar y no puedo? ¿Cuántas veces he querido dejar los malos pensamientos y no puedo? ¿Cuántas veces he querido dejar el pecado, el odio, la rencilla, la amargura, la contienda que hay en mi corazón y no puedo? Ya no me emborracho, gracias a Dios. Ya no fornico, gracias a Dios. Ya no voy a antros, gracias a Dios. Pero Jesús dice: ese no es el problema. Sí, tiene que ver. Y esas acciones van a demostrar en el día de juicio lo que tú eres. Cuando Dios dice que te voy a juzgar por medio de tus obras,
quiere decir que las obras van a manifestar lo que eres y llevas dentro. Ese es el asunto. ¿Estás oyendo? Y nuestras obras, dice Jesús, demuestran que el pecado lo llevamos dentro. Miserable de nosotros. Si tú entiendes, si empiezas a entender esta verdad, hoy te vas a ir triste. Hoy te vas a ir meditando, Dios, entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Cómo voy a quitar esos pensamientos, esas acciones de mi mente, de mi corazón? Dios dice, no puedes, no puedes. Pero nosotros, no entendiendo la verdad de Dios, lo único que hacemos es cubrirnos con ojos de higuera para decir, ya ves, soy buen cristiano. Y Jesús dice, estás de remate mal. Mi palabra te descubre. Estás lleno de maldad. Por eso no puedes cambiar. Intentas cambiar. Y 1 o 2 días lo logras, pero al rato vas a la lona y eres voluble. No puedes. Todos tus intentos son vanos. Date por vencido. Y entonces, hasta que este primer paso de que no puedes, entonces brillará la verdad. Si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Por un lado puedes decir amén, por otro lado dices, estoy acabado, no hay remedio. ¿Qué tengo que hacer? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. ¿Qué actitud vas a tomar ante esta verdad? Dime. Me enoja por mí mismo. Nunca me enseñaron esto. Nunca me dijeron esto. Nunca. Con tal de tener adeptos en la iglesia, me mataron. Nunca se lo dicen a los jóvenes. Tú no puedes dejar la pornografía. Tú no puedes dejar la fornicación. No puedes. Y no le hagas salvaje. No puedes. Hasta que Cristo te liberte. Si Él quiere libertarte, te libertará. Y si no, no te libertará. Estás acabado. ¿Por qué no nos dicen esa verdad? Sencilla. Muy sencilla. Carambas. No hay teología que entender en esto. Es sencillo. Años de lucha, años de lágrimas, años de decepción terrible en mi vida, para al fin mis ojos se puedan abrir un poco y llegar a decir, Jesús, ¿qué hice en mi juventud? David hizo lo mismo y dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, por favor. Líbrame del pecado que está en mí. Así sigue clamando David, y así sigo clamando yo, y así seguirás clamando hasta el último día de tu vida, si en verdad lo entiendes. Quita esa alevosía que tienes en tu cara. Quita esa actitud de orgullo que tienes en tu cara. Quítala. Si Cristo no te liberta del pecado, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Sábelo bien. Dios no va a cambiar las cosas. Es imposible. Es tiempo de oír la verdad. Es tiempo de entender la verdad. Iglesia de Jesucristo, es tiempo de oír a Cristo. Cristo dice la verdad. Olvida el mensaje de los falsos predicadores que le dan tanta vuelta, que usan palabras tan sofisticadas, que usan ciencia
tonta. El mensaje es sencillo. Eres pecador porque tienes el pecado adentro y cometes acciones malas porque el pecado está adentro. Y podrás evitar una acción mala, pero no podrás sacar el pecado de tu corazón. Esclavo del pecado seguirás. El único que liberta del pecado es Jesucristo. Jesucristo. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que experimentar para que entonces pueda decirse solo a los demás. ¿Qué cosa quieres decirle si tu corazón no ha sido liberado del pecado? ¿Qué quieres decirle a los demás? No seas tonto. No seas tonto. Basta. Basta de batallar. Basta de pelear con tu carne. No vas a poder. La carne, el pecado es más fuerte que tú. No vas a poder. No vas a poder. Y Dios te va a dejar ahí hasta que te convenzas que no vas a poder. Dios va a permitir que te sientas en el infierno para que al fin tengas conciencia de ello y te convenzas que no vas a poder. Quitemos la máscara de piedad y aceptemos la verdad. Si comenzamos a hacer eso, va a empezar a haber verdadera unidad. Ya desde este momento, porque cada uno se quitará la máscara y dirá: dame la mano, tú y yo somos esclavos del pecado. Qué tontos hemos sido. ¿Por qué nos hemos juzgado? ¿Por qué nos hemos condenado? ¿Por qué nos hemos exigido si somos exactamente iguales? Así dice la palabra. Pero tú que condenas a otro, tú que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Porque cuando tú hablas de otro, eres exactamente igual. La iglesia de Jesucristo tenemos que poner la boca en el polvo. Es por eso que está escrito que la verdadera humillación es: pon tu boca en el polvo y cállate, no alegues nada. Pon tu boca en el polvo y acepta la humillación que Dios va a poner sobre ti. Porque el primer paso para ser libertado del pecado es la humillación. Tú no la puedes evitar. Y hazle como quieras. ¿Quieres ver el rostro de Cristo, mi hermano? Entonces, humíllate desde ahorita. Comienza a humillarte. Y deja que Él te humille. Porque Él va a empezar a extraer ese corazón podrido. Podrido, apesta. Y la evidencia es clara. Ve a la morgue y vas a ver cómo apesta a muerte. Muere un perro, huele feo, pero no se compara con la podredumbre de un ser humano. ¿Por qué? Porque lo que apesta es el pecado. La muerte es terrible. No se soporta. Y habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Jesucristo, tenéis como fruto la santidad y como fin, ¿hasta dónde está la vida eterna? ¿Hasta dónde, hermano? ¿A dónde las pusiste tú? ¿A dónde nos enseñaron que la pusiéramos? ¿Dónde? ¡Qué ignorancia! Roguemos por nuestro hermano Palao, que Dios le conceda arrepentimiento de esto a tiempo, porque el juicio de Dios no se tarda. Aunque seamos siervos de Dios, somos los más expuestos a ser condenados por causa de nuestra mentira. Ahora que él tiene cáncer, está pidiendo ayuda a todo el mundo cristiano, porque nunca pensó, cuando era homenajeado por los presidentes de las naciones, grandísimo siervo de Dios, la vanagloria nos ciega,
La gloria nos cubre y empezamos a enseñar cosas que no son de Dios. ¿A cuántos millones envió al infierno? Dios es justo. Dios es justo. Y Él como yo y yo como Él merecemos lo mismo: ser comidos del cáncer. El cáncer es manifestación de la podredumbre del corazón. Nadie va a evitarlo. Podrán pasar 40, 30, 80 años, pero tú vas a caer bajo el juicio de Dios aquí. Lo estamos viendo a cada paso, a cada momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. No sea que dentro de 80 años Dios te tenga que matar porque nunca quisiste oír. Dios te está molestando. Vengan a mí, que yo soy el único que los puedo libertar. Pero es un proceso que te va a doler. Luego lo vamos a explicar. El precio, el costo y lo que esto implica. ¿Quieres saberlo? Ven y escucha, Señor. No es cualquier cosa, mi hermano. No es cualquier cosa. ¿Cómo crees? Pero puedes hasta ahorita, si lo entendiste, puedes empezar a clamar: Señor, líbrame del pecado que llevo en mí. Porque cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y cuando no quiero hacer lo malo, lo hago. Miserable de mí. Pablo tuvo que caer bajo esta conciencia. ¿Estás oyendo? Y tuvo que ser quebrantado y humillado hasta lo sumo para que se diera cuenta de su condición. ¿Tú crees que cuando lo derribó del caballo y ya te me aparecí, oh Dios, me sanaste, me llenaste de tu espíritu, comienzo a predicar, oh Señor? No, dice Dios, estás equivocado, Pablo. Te voy a enseñar lo que eres y a un precio muy grande. Vas a saber lo que eres. Si has de entrar a mi reino, Pablo, no puedes entrar así. Me manifesté a ti, te he justificado, pero ahora te tengo que libertar de ese veneno. Y si no te liberto, Pablo, tú no entras a mi reino. Se acabó. ¿Estás oyendo? Entonces, ¿quién eres tú que ya te sientes en el reino? Dime. ¿Quién eres tú que hablas ya lavosamente de la gracia, de la fe y etcétera? Hablas y no entiendes, mi hermano, pobre de ti. Yo que tú cierro la boca y me humillo y le digo: Señor, enséñame, por favor, porque yo no sé. David lo repite miles de veces en su palabra: enséñame, oh Señor, tu salvación. Entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. Enséñame el camino de tus estatutos. Enséñame la verdad. Envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán. ¿Por qué nosotros no clamamos así? Porque tú crees que ya tienes toda la luz, crees que ya tienes toda la verdad, y así actúas, así vives, pensando que ya lo tienes todo. Eres esclavo del pecado. Vete a tu casa y di: yo soy esclavo del pecado. Mi fin es la muerte, no hay otro remedio. ¿Podrás soportarlo, cristiano? ¿Podrás soportarlo? Dime. No, tú quieres alegría. Alegría es lo que quieres a cada rato. Gozo falso es lo que quieres tú a cada rato. No. Dios está diciendo a su iglesia: convertíos a mí con ayuno, lloro y lamento. Quebra tu corazón, rásgalo y no rasgues tus vestiduras. Proclama asamblea, reúnanse y clamen a mí. Quizás Él tenga misericordia y deje bendición tras de Él.
¿Quién quiere eso, mi hermano? ¿Qué iglesia quiere eso? En este mismo momento la iglesia, siendo esclava del pecado y del diablo, se está divirtiendo. No está llorando, está divirtiéndose. ¿Tú qué quieres? No se está afligiendo porque es esclavo del pecado. ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo supuestamente? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Entretenimiento, diversión, vanagloria. Eso es lo que el diablo le ha dado a la iglesia. No oye la voz del maestro que sigue diciendo: esclavo eres del pecado, pero si el Hijo te liberta. Si el Hijo te liberta, si acaso el Hijo te liberta, si acaso logras alcanzar esa libertad, si acaso Él te llega a oír, porque no depende de ti, depende de Él. Es solo entonces serás verdaderamente libre. Tú no vas a ser libre por cantar que yo soy libre. No vas a lograr eso. Olvídalo. Ni lo vas a lograr diciendo: Cristo ya libertó, yo soy libre y soy libre y soy libre. Estás mal, hermano. La libertad es un proceso largo y duro y penoso, difícil. Los únicos que lo logran son aquellos que perseveran. Como David, exactamente. La libertad del pecado no es fácil, cristiano, olvídalo. Lo que el diablo toma, no lo va a soltar. El único que lo puede arrebatar de sus manos es Jesucristo, porque Él lo venció en la muerte, en la cruz. Hay esperanza. Para aquellos que están luchando contra el pecado, hay esperanza. Sí hay esperanza. Grábatelo bien: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El precio de ello es el problema. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Ah? Dime. Dime. Es aquí donde deberían de oírse los amenes, ¿o no? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Ten cuidado, cristiano. Jesús oyó, Dios oyó y dijo: en verdad, la copa que yo he bebido la vas a beber. Y el bautismo con que me he bautizado vas a ser bautizado. No sabes el precio de lo que dices, dice Jesús. Pero sentaros a mi izquierda, a mi derecha, solo viene de Dios. Hermanos preciosos, llevo grande angustia en mi alma por tu alma. Llevo angustia por mi alma, por el alma de mis hijos y por tu alma. Llevo grande dolor en mi alma por ellos, que no puedo descansar. Y prefiero morir. Óyelo bien, prefiero morir. Y Dios lo está oyendo: prefiero morir. Para que liberte mi alma, liberte el alma de mis hijos y liberte tu alma. No hay otra manera, no hay otra forma. La salvación es algo tan serio, tan real. Dios es Dios. No puedo decirte más. Dios es Dios, grande y sublime. Santo, santo, santo. Temible en gran manera. Fuego consumidor que ha hablado y ha sentenciado a toda la raza humana.
y no va a cambiar. Ese es el mensaje que Dios envió a su Hijo. Y su Hijo nos dijo la verdad. Pero no quieres venir a mí porque yo te digo la verdad, dice el Señor. Es entonces cuando empezamos a entender las palabras del Maestro. Venid a mí, venid luego a mí. Vengan a mí, anden, vengan a mí. Yo soy el único que los puedo liberar. Pero tú no quieres porque tu orgullo te tiene cegado. Tú crees que tú puedes elaborar y has elaborado tu propia salvación. Estás mal. Estás engañado. Eso demuestra el engaño del diablo. Nuestra actitud demuestra el engaño del diablo. Cuando la verdad penetre, la actitud va a cambiar. Una actitud de humillación, de quebranto, de muerte, de angustia, de dolor, de clamor. Así va a cambiar la actitud de aquel que está siendo consciente de la verdad. Pero mientras tu corazón no sienta eso, no digas que vas al reino. Tú no vas a entrar al reino. Nadie va a entrar al reino hasta que sea libertado del pecado. Aleluya. Dios es glorificado hoy. Dios nos ha hablado hoy. Esa es la verdad. Humíllate pronto y vamos a Jesús. Quizás de tanto tiempo de resistirle, todavía Él pueda tener misericordia de nosotros. Quizás. Vamos a orar un ratito.